Una tranquila tarde en Sydney, un nadador solitario que se desliza justo más allá de las rocas. Luego, una ola violenta bajo la superficie. En pocos segundos el mar se tiñó de rojo. Los espectadores gritaban desde los acantilados mientras un gran tiburón blanco arrastraba a Simon Ellis bajo el agua. Fue el primer ataque mortal de un tiburón en Sydney en casi 60 años y costó la vida a un hombre que amaba el océano y creía que los tiburones nunca debían ser asesinados. Esta es su historia. Eran apenas las 16:30 del 16 de febrero de 2022. Las olas en Little Bay se movían perezosamente hacia la orilla, el tipo de tarde que inducía a los locales a olvidar las verdades más oscuras del océano. En los acantilados arriba, los pescadores lanzaban sus cañas. Los corredores pasaban por el sendero costero. Y en el agua turquesa, un hombre nadaba con la seguridad de quien se siente completamente en casa en el mar. Ese hombre era Simon Nellis, 35 años, exmilitar de la Royal Air Force, instructor de buceo y apasionado ambientalista. Estaba preparando el capítulo más importante de su vida, una boda a pocos meses. Los amigos decían que era el más feliz que jamás lo habían visto. Simon no era solo un nadador, era un hombre que pertenecía al agua. Había servido en Afganistán, pero era en el océano donde encontraba paz. Vivía en Sydney, trabajaba con la vida marina y a menudo hablaba de su profundo respeto por los tiburones. De hecho, se oponía abiertamente a las redes para tiburones, convencido de que causaban más daño que beneficio. Esa tarde, nada de eso importaba. Mientras Simon se deslizaba paralelo a las rocas, ajeno, el escenario ya estaba listo para lo impensable. Una sombra, vasta y silenciosa, se acercaba desde abajo. Lo que ocurrió después rompería la ilusión de seguridad de Sydney, silenciaría las olas con gritos e inscribiría el nombre de Simon Nellis en la historia como la víctima del primer ataque mortal de tiburón en la ciudad en casi 60 años. Sydney es una ciudad que vive a un paso del océano. Bondi, Coogee, Manly. Estas playas no son solo lugares para nadar, forman parte de la identidad de la ciudad. Generaciones han crecido con la arena entre los dedos de los pies y la sal en el cabello, y sin embargo, a pesar de que millones de personas entran al agua cada año, los ataques mortales de tiburones aquí eran casi míticos, un recuerdo del pasado. La última vez que Sydney vio uno fue en 1963. Casi 6 décadas de seguridad, 60 años de padres que tranquilizaban a sus hijos. Todo está bien, no pasará nada. El océano era vasto, sí, pero para la gente de Sydney también era seguro. Esa larga fase de calma creó algo peligroso, la complacencia. Cuando pasan 60 años sin una tragedia, parece que no puede suceder. Pero la verdad siempre estuvo oculta bajo las olas. Sydney se encuentra en la costa este de Australia, a lo largo de una ruta migratoria para los tiburones. Los grandes blancos patrullan estas aguas. Los tiburones toro suben por los ríos. Los tiburones tigre vagan entre los arrecifes de coral. La gente sabía que estaban ahí. Sin embargo, la ausencia de sangre en el agua dio origen a la ilusión de control. Esa ilusión se rompió el 16 de febrero de 2022. El día en que Simon Nellis fue a nadar, nadie en los acantilados pensó que presenciaría una pesadilla. Nadie imaginó ver algo que Sydney no había visto en toda una vida. El océano recordando a los seres humanos exactamente cuál es su lugar en la cadena alimentaria. Cuando llegó el ataque fue repentino, brutal, público. Y la ciudad que se había convencido de estar segura nunca volvería a mirar sus playas de la misma manera. Little Bay es una de las joyas escondidas de Sydney. La mayoría de las tardes parece un secreto. Agua tranquila, acantilados de arenisca dorada y la suave risa de familias que hacen picnic sobre la hierba arriba. El 16 de febrero de 2022, el mar parecía perfecto. Claro, calmado, inofensivo, el tipo de agua que atrae incluso a los más cautelosos lejos de la orilla. Para Simon Nellis no era nada inusual.
Nadaba a menudo en Little Bay, entrenando en mar abierto, manteniéndose en forma y en paz en el agua que más amaba. Desde los acantilados, los pescadores lo observaban mientras deslizaba más allá del promontorio, sus brazos cortando suavemente el agua. Para ellos parecía una rutina, solo otro nadador bajo el sol de la tarde. Pero bajo esa superficie serena, algo enorme se movía. Una sombra que giraba en círculos, acercándose. Un depredador diseñado para matar en silencio. Simon no tenía razón para saberlo. No estaba lejos de la orilla, apenas más allá de las rocas. Había hecho esa natación innumerables veces, pero en ese momento el océano que siempre lo había acogido estaba a punto de traicionarlo. Los testigos dijeron después que el agua parecía perfecta como en una postal hasta el segundo en que ya no lo fue. Un minuto un nadador. Al minuto siguiente, el caos. Lo que sucedió después no solo devastaría a los seres queridos de Simon, sino que dejaría a Sydney conmocionada, obligada a enfrentar la increíble verdad. El mar nunca es tan seguro como parece. Bajo la calma turquesa de Little Bay, un cazador merodeaba. Un gran tiburón blanco, de 3 metros de largo, casi del tamaño de un coche, se deslizaba silencioso en las profundidades. Durante horas, quizás días, se había movido a lo largo de la costa de Sydney, siguiendo los antiguos instintos grabados en su línea de sangre. Los grandes blancos son depredadores ápice, perfectamente evolucionados para atacar con velocidad explosiva, sus filas de dientes cerrados capaces de cortar el hueso en pocos segundos. Este tiburón no era un monstruo como lo imaginan los humanos. No estaba cazando personas. Pero para un gran blanco, el desenfoque de un traje de neopreno negro puede parecer una foca. Para un depredador ápice, dudar significa muerte. Y así, desde las profundidades, el tiburón decidió. En los acantilados arriba, nadie lo sabía. Pescaban, charlaban, echaban un vistazo al nadador solitario abajo, ignorantes de que la silueta más letal del océano estaba alineando su trayectoria. Un ataque de gran blanco ocurre en pocos segundos. Una explosión de músculos, un salto a más de 30 kilómetros por hora y el impacto golpea como un accidente de coche. Las víctimas rara vez lo ven venir. Y Simon Nellis nunca lo vio. En un abrir y cerrar de ojos, la ilusión de seguridad se disolvió. El depredador había elegido. El ataque era inminente. Sucedió en un instante. Un momento Simon nadaba con brazadas fluidas y tranquilas, su cuerpo deslizándose paralelo a los acantilados. Al momento siguiente, el océano mismo explotó. Un destello de vientre blanco, una ola violenta y un muro de músculos y dientes estallaron desde abajo. El tiburón atacó con una fuerza catastrófica. Sus mandíbulas se cerraron sobre el costado y el muslo de Simon. Los testigos oculares dijeron que el agua a su alrededor se volvió roja en pocos segundos. El mar, que pocos instantes antes era perfecto como una postal, se convirtió en una escena de violencia primordial. Desde los acantilados, los espectadores horrorizados gritaban. Los pescadores dejaron caer las cañas, mirando impotentes mientras el depredador se agitaba con su presa. Alguien comenzó a grabar con el teléfono. El video luego confirmó la pesadilla. Simon fue arrastrado bajo el agua, el tiburón volvió a girar alrededor, atacando de nuevo. Los testigos lo describían como incesante. Cada vez que Simon intentaba salir a la superficie, el gran blanco lo bloqueaba, obligándolo a descender. No fue un ataque rápido con liberación, sino un asalto brutal y prolongado. Los acantilados resonaban con gritos, pero nadie podía hacer nada. El ataque ocurrió a pocos metros de la orilla, pero parecía a kilómetros de distancia. Cuando llegaron los rescatistas, ya era demasiado tarde. Simon había sufrido lo que las autoridades luego definieron como heridas catastróficas. Para las personas en esos acantilados, fue como ver una pesadilla desarrollarse a plena luz del día. El primer ataque mortal de tiburón en Sydney en casi 60 años, y estaba ocurriendo ante sus ojos. Desde los acantilados de Little Bay,
La tranquila tarde se rompió en una escena que nadie podría olvidar jamás. Al principio fue confusión, gritos de un pescador, alguien señalando el agua, un salpicón que parecía demasiado violento para ser una brazada de un nadador. Luego llegó la verdad. Un enorme tiburón se agitaba a pocos metros de las rocas y un hombre estaba atrapado en su presa. Los teléfonos se alzaron, las manos temblaban, mientras las personas intentaban capturar la prueba de lo que su mente se negaba a aceptar. El mar alrededor de Simon se volvió carmesí. Sus movimientos desesperados, brazos que se agitaban contra algo mucho más fuerte, quedaron grabados en la memoria de todos los espectadores. Parecía un auto que golpeaba el agua, dijo luego un testigo. Se podía ver la potencia. Otra voz gritó: «¡Tiburón! ¿Hay alguien ahí dentro?». Pero no había nada que nadie pudiera hacer. Estaban congelados en los acantilados, separados de la pesadilla que se desarrollaba a solo metros de aire y piedra. Algunos no podían mirar, otros no podían apartar la vista. Los gritos, los salpicones, el silencio después, todo ocurrió con horrible claridad, como una escena que los perseguiría para siempre. Sidney no había visto un ataque mortal de tiburón en 60 años. Ahora, en una tarde soleada en una bahía tranquila, docenas de personas comunes acababan de presenciar uno con sus propios ojos. Cuando los socorristas y las embarcaciones de rescate llegaron a Little Bay, el océano estaba de nuevo tranquilo, extrañamente tranquilo. El tiburón había desaparecido en las profundidades, dejando tras de sí solo una mancha de sangre que flotaba en la superficie. Los equipos de búsqueda escudriñaban frenéticamente, con la mirada fija en el agua en busca de cualquier señal de Simon. Pero ya era demasiado tarde. Lo que encontraron confirmó lo que los testigos en el acantilado temían. Simon había sufrido lo que las autoridades denominaron posteriormente heridas catastróficas. La brutalidad del ataque era innegable. Los rescatistas sacaron del agua lo poco que pudieron recuperar. Su silencio sombrío decía más que cualquier palabra. Para muchos de ellos, curtidos por años de emergencias, aquello era algo diferente, casi imposible de procesar. La policía acordonó la playa. Los helicópteros zumbaban sobre sus cabezas. Las sirenas resonaban en el barrio silencioso mientras la noticia se difundía como un incendio. El primer ataque mortal de un tiburón en Sydney en casi 6 décadas acababa de ocurrir a plena luz del día. En los acantilados la gente lloraba. Otros simplemente permanecían en estado de shock, mirando la bahía, repasando el horror una y otra vez en sus mentes. El mar, pocos instantes antes tan invitante, se había convertido en una escena del crimen. Y la realidad se impuso. Simon Nellist no pudo ser salvado. Simon Nellist no era solo otro nadador en el océano. Era un hombre que vivía para eso. A los 35 años, Simon había construido una vida definida por la aventura. Ex militar de la Royal Air Force, había viajado por el mundo, llevando consigo la disciplina de un soldado y el corazón de un espíritu libre. Se había establecido en Sydney no por casualidad, sino por lo que esa ciudad le ofrecía. Acantilados para escalar, cielos para lanzarse y mares para nadar. Sus amigos lo describían como valiente pero con los pies en la tierra. Amaba la emoción del agua, pero también la respetaba. Enseñaba buceo, animaba a otros a abrazar el océano y escribía con pasión sobre la necesidad de proteger la vida marina. A diferencia de la mayoría que temía a los tiburones, Simon los defendía. Se oponía abiertamente a las redes antitiburones y a la caza, sosteniendo que el océano les pertenecía mucho antes que a los seres humanos. Y luego estaba la parte más personal de su historia. Simon estaba enamorado, profundamente enamorado. Estaba comprometido, a punto de casarse, y sus amigos decían que era el más feliz que jamás había sido. Esto hace que su muerte sea tan angustiante. El océano que veneraba, el depredador que respetaba, lo reclamó en su forma más violenta. Un hombre que hablaba por los tiburones, arrebatado por uno de ellos. La ironía más cruel
y quizás la razón por la que su historia conmovió tan profundamente a Sydney, es que Simon Nellist era exactamente el tipo de hombre que nunca habría querido venganza. Incluso en la muerte, habría querido que las personas recordaran una verdad. El océano es salvaje y los tiburones no son los malos, pero esa conciencia ofrecía poco consuelo a quienes lo amaban. Para ellos, la tragedia no era solo el horror de su muerte, sino el brillo de una vida truncada demasiado pronto. La noticia del ataque se difundió en Sydney como un incendio. En pocas horas, Little Bay ya no era solo un tranquilo suburbio costero. Era el lugar de una tragedia que había golpeado a toda una nación. Helicópteros patrullaban la costa, drones sobrevolaban las olas, las embarcaciones de la policía surcaban el agua, armadas con sonar y vigilancia, desesperadas en el intento de rastrear al tiburón que había matado a un hombre frente a los acantilados. Las playas de toda la ciudad fueron cerradas. Se colocaron carteles que advertían a los nadadores que se mantuvieran alejados. Para muchos era impensable. Sydney no había visto un ataque mortal de tiburón en casi 60 años. Generaciones habían crecido creyendo que no podía suceder aquí, no más. Pero ahora, la realidad había roto esa ilusión. El océano, el orgullo de Australia, su parque de juegos, de repente parecía de nuevo peligroso. En Little Bay comenzaron a aparecer flores y mensajes. Extraños que nunca habían conocido a Simon Nellist vinieron a quedarse en los mismos acantilados donde los testigos habían gritado pocas horas antes. Algunos rezaban, otros miraban en silencio el mar, como si esperaran que fuera el océano mismo quien ofreciera respuestas. El ataque no solo se llevó la vida de Simon, se llevó el sentido de seguridad de Sydney, y en los días siguientes, el miedo y el dolor chocaron de maneras que la ciudad no había experimentado en décadas. La historia de Simon Nellist no solo trataba del momento en que murió, trataba de la vida que estaba construyendo, una vida que terminó demasiado pronto. A los 35 años, Simon había vivido con audacia. Exmilitar de la RAF, había viajado por el mundo, sumergiéndose en algunas de las aguas más peligrosas. Los amigos decían que el océano era su santuario, pero lo que hacía su muerte insoportablemente trágica no era solo su amor por el mar, sino que su futuro estaba justo frente a él. Estaba comprometido. Los preparativos para la boda ya estaban en marcha. Había encontrado a alguien que compartía su amor por la vida, y quienes estaban cerca de él decían que era el más feliz que jamás había sido. No estaba perdido, estaba estable, arraigado, listo para el próximo capítulo. Cuando el tiburón atacó, no solo se llevó a un nadador, se llevó a un prometido, un hijo, un hermano, un amigo. En un solo momento violento, todo lo que era y todo lo que sería desapareció. Y eso es lo que hace que su muerte sea tan inquietante. No solo fue rara, no solo fue brutal, fue la destrucción de una vida en su momento más brillante, la prueba de que a veces la naturaleza toma sin razón, dejando solo devastación a su paso. La muerte de Simon no solo devastó, sino que dividió. Casi de inmediato se trazaron las líneas de batalla familiares. Por un lado estaban aquellos que pedían acciones. Maten al tiburón, instalen más redes, no podemos permitir que vuelva a suceder. El miedo tenía voz, y era fuerte. Por otro lado estaban los conservacionistas, y muchos que conocían a Simon personalmente. Recordaban al público quién era. Simon amaba el océano, defendía a los tiburones, hablaba abiertamente contra la captura y las redes. Los amigos decían que él odiaría pensar que su muerte pudiera ser usada como justificación para matar a esos mismos animales que respetaba. Pero el miedo no se rinde fácilmente ante la razón. Los noticieros nocturnos mostraban imágenes de helicópteros sobrevolando las playas, drones para tiburones zumbando a lo largo de la costa, y debates sobre seguridad contra conservación estallaban en todas las plataformas. ¿Podía Sydney proteger a los nadadores sin declarar la guerra a su vida marina? ¿Podría algún sistema garantizar la seguridad en un océano salvaje? Las preguntas pesaban. La ciudad estaba de luto, enojada, aterrorizada,
y dividida entre honrar la memoria de Simon y prevenir otra tragedia. En esa tensión surgió una verdad: el océano nunca estará libre de riesgos. Y Simon Nellist lo sabía mejor que nadie. La historia de Simon Nellist no se trata solo de un ataque de tiburón. Es la historia de un hombre que entregó su vida al mar y la perdió de una manera casi demasiado brutal para ser comprendida. Estaba a punto de casarse con la mujer que amaba. Había superado el servicio militar, viajado por el mundo y encontrado paz en las olas de Sydney. Defendía a los tiburones, precisamente esas criaturas que al final se lo llevarían. El ataque fue impactante por su rareza. Sydney no había visto un ataque mortal de tiburón en 60 años. Sin embargo, en aquella tranquila tarde en Little Bay, el destino eligió a Simon. Su muerte rompió las ilusiones de seguridad, desató miedo en toda la ciudad y reavivó la eterna pregunta: ¿cómo podemos compartir el océano con depredadores que pueden matarnos en segundos? Pero quizás el golpe más cruel es también el más inquietante. Simon no habría querido venganza. Sus amigos insistían en que él habría querido comprensión, respeto por los tiburones, incluso después de que su propia sangre manchara el agua. La imagen final queda grabada: un prometido devoto, un soldado que se convirtió en amante del océano, arrebatado en un instante por el salvaje que amaba. Un recordatorio de que el mar nunca es nuestro, solo nos permite entrar en él. La muerte de Simon Nellist fue una tragedia que conmocionó a una ciudad y tuvo repercusiones en todo el mundo. Un recordatorio de que cuando entramos al océano, entramos en un reino donde ya no somos la cima de la cadena alimentaria. Si esta historia te ha impactado, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nunca nuestro próximo análisis sobre historias reales de hombre contra la naturaleza. A continuación, otro relato igualmente impactante, uno que no creerás hasta que lo escuches.